Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Mijael Feldman, que como verán es muchas cosas, así que prefiero no presentarlo todavía. ¿Cómo estás, Mijael? Todo muy bien, Carlos. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Por acá estamos muy bien. Vamos de inmediato con ¿dónde comenzó tu historia con el dinero? Uy, en lo personal, me acuerdo chico, no sé, 8 años, fui a comer con mis papás a un restaurante, eh, me pedí un jugo y mi mamá me dice, no, pídete una vida mejor, los jugos son muy caros. Y fue como, ¿what? Como que ahí entendí como que las cosas valían plata. Eh, y tiene que ser como, así como lo más atrás. Y, y nada, y ahí fue como un poco como no mi obsesión, pero como siempre mi foco con ahorrar plata, con guardar, con tener, con entender que las cosas tienen valor y que como niño no, las cosas no llegan del cielo. Ese es como el primer así concepto de la plata, como el más lejano. Y esas lecciones quizás de ahorro o de emprendimiento, ¿se veían desde pequeño? O sea, ¿tenías espíritu emprendedor desde chico? No sé si emprendedor, pero no me gusta tanto que me manden. Bien contreras para mis cosas. Eh, y bueno, también, obviamente, el ejemplo familiar, mi papá, empresario, emprendedor, mi abuelo, como todo el ejemplo familiar, un poco todo con empresa, entonces el estar empleado nunca estuvo como tan cercano y tuve una experiencia trabajando cuando estaba en la universidad, tenía clases los puros viernes, trabajaba lunes a jueves en una empresa de telecomunicaciones y que la gente no pudiera salir al doctor sin pedirse días de vacaciones me pegó muy fuerte. Dije, como no hace sentido. Y ese fue mi último empleo formal. Y después ya cuando salí de la U, emprendiendo ya desde entonces. Ya, pero entonces trabajabas mientras estabas estudiando. Sí, el último año. Ya, ¿hay como una práctica extendida o era ya un trabajo como tal? Era como un mix. O sea, entré como, quería trabajar, un amigo de mis papás me dijo, mira, ¿sabes que en Telmex necesitan un ingeniero comercial? ¿Te interesa? Y dije, como obvio. Y estaba en la U, último año, me pagaban 850 lucas, que para la universidad era como millonario. Y, y trabajaba lunes a viernes, pero lunes a jueves, los viernes tenía clases. Y bien, o sea, como que lo pasaba acá, ahorraba mucho, porque a esa edad tampoco gastáis tanto. Todos tus amigos están acostumbrados a tener, no sé, pues, 50, 80 lucas de mesada, tú tenías 800 lucas. Entonces ahorraba, invertía esa plata y lo otro me lo gastaba, lo pasaba bien. Espectacular. Oye, creo que un paréntesis, ahora que dijiste 850 lucas, tú eres un par de años más experimentado que yo, por no decir viejo. Y yo igual cuando salí, el 2016 fue mi primer trabajo y también ganaba 850 lucas. O sea, como que eso es libre de inflación. O sea, las 850 lucas que ganabas y tú, que fueron varios años antes del 2016, me imagino, te Sí. alcanzaban para harto más que para mí. Es que yo creo que los salarios en general no han subido tanto como la inflación. Bueno, para qué decir los últimos 4 años, pero sí. Impresionante como ese salario entry está medio pegadito. Sí, sí, ese salario de ingreso, tú eres ingeniero comercial, yo estudié ingeniería civil industrial, se parecen en ciertos aspectos y claro, esos primeros sueldos eran muy 850, el que más salía ganando era 1.200.000, 1.400.000 por ahí, y de ahí ya tenías Cuesta que empezar a escalar y hacer tu carrera. total. O se iban a la minería, se iban al norte, 5 días allá, ahí Sí, sí, el sacrificio. esa fue la solución que encontré yo. O sea, rápidamente al año ya me cambié a minería y ahí los sueldos empieza a subir bastante más rápido. Total, total. Muy bueno. Y ya, pues sigamos entonces con tu historia laboral. O sea, tienes este paso por esta empresa de telecomunicaciones en tu periodo ya cerrando la universidad y de ahí, ¿cómo llegas al emprendimiento? Bueno, ese año fue justo antes de subir al magíster, o sea, con la Olfo tenés que hacer un magíster el último año, y ahí estaba entre
finanzas, economía o innovación y emprendimiento. Me metí en innovación y emprendimiento. No sé si el magíster fue tan bueno, pero sí aprendí design thinking. Esto es 2011. Y me volvió loco. Como que ese fue como, puta, esa apertura de mente que te das cuenta como que hay una metodología para hacer las cosas. Y ahí estaba viendo si me iba a estudiar a Europa, a hacer un máster como en Design Thinking y todo. Buscando en internet, encontré una empresa que se llama Design Thinkers, que son como una empresa como bien grande de Design Thinking en toda Europa, y tenían a alguien en Chile. Y le escribí un mail, me dijo, oye, juntémonos un café. Esta persona se llama Alfredo Osorio. Él venía también del mundo de inversiones, había sido uno de los cofundadores de Patagon.com, que le vendieron el año 2000 a Santander en hartos millones de dólares. Y me dijo, ya, pues, empezamos a trabajar juntos. Y empezamos a trabajar juntos. A la semana le dije, "Sabes que esta cuestión me interesa mucho, hagámonos socios". El viaje a Europa nunca fue. Y ahí me quedé con Alfredo como socio, en lo que era Bomba Camp. Básicamente era una aceleradora de innovación corporativa. Trabajamos con Copesa, con Entel, con BCI, con Latam. Armamos todas sus capacidades de innovación. Entrenábamos gente en Design Thinking, en Lean Startup. Eh, Tomábamos ideas de ellos, las armábamos como producto, los primeros MVP. De ahí salió Seguro Conectado de Falabella, eh, el Diario Pulso. De ahí también algunas iteraciones salió Match del BCI, como siempre metido como en trabajo corporativo. Y después ya en 2016 me aburrí, sentía que era una moledora de carne, esto como de consultoría, entre comillas. Y había un producto que habíamos armado para un banco, que era como una especie de plataforma de inversiones para jóvenes. Habíamos lanzado un MVP, habíamos tenido 50.000 registrados en un mes y medio, y fue como, oye, esta cuestión hay espacio. Y el banco nunca lo hizo. Y cuando decidí salir de Bomba, junto con Fernando, que era CTO, Fernando es mi actual socio, armamos Sherpa. Su momento era Yubank, era como una herramienta para ahorrar de forma automática cada vez que comprabas un café, cuando tu equipo mete un gol. Básicamente armar como un plan de ahorro sin que te des cuenta que estás ahorrando. Ujú. Y lo enfocamos en un B2B. O sea, como full venderle esta tecnología a los bancos. Y eso fue iterando con el tiempo. Hoy día ya tenemos más de 2 millones de personas ahorrando con nuestra herramienta todos los meses. Trabajamos con bancos como Santander en México, Copibuch en Chile, y armamos después otros productos que buscan ayudar al cliente final del banco a manejar mejor sus lucas, ver qué están gastando, recibir insights, generar presupuestos, ahorrar, invertir. Y para el banco, ¿qué significa eso? Conocer mejor a sus clientes para poder vincularlos, retenerlos y bueno, hacer su negocio. Eso es como una pasada bien rápida, un poco de cómo fui de una cosa yendo a otro y a lo que estoy hoy día aquí, Sherpa, que es la empresa, como le pusimos hoy día el nombre actual. Buenísimo. Hablemos un poco de ese modelo, porque no, dices que tienes, o sea, tienen no sé, más de 2 millones de clientes, pero si vas a una persona en la calle, probablemente nadie conozca a Sherpa. Y justamente es por lo que tú decías, porque son B2B en el fondo. Los clientes de ustedes son las empresas que a su vez tienen los clientes que somos las personas. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué se decidieron hacer eso en vez de seguir quizá un camino más... eh, normal o más fácil de entender quizás para las personas, que es ir y de cara al cliente final que va a ahorrar o invertir con ustedes? A ver, claro, es mucho más sexy tener un producto de cada usuario. O sea, entrevistaste en un episodio atrás a la gente Cesti, trabajo con ellos. O sea, un producto de cada usuario es sexy, entretenido, la gente descarga tu producto, tenés control absoluto. Tu mamá puede descargarse la aplicación y mostrársela a las amigas, como que tiene todo eso como que es entretenido, que puta, es bacán, es como el mundo startup. Nosotros cuando partimos con Fernando, veníamos con toda una súper buena red de contacto en los bancos, en Chile, en México y en Colombia. Y dijimos, bueno, los bancos tienen todas estas restricciones, son súper lentos, son burocráticos, sus equipos están dedicados a los incendios, a cambiarse de base de datos, de core bancario, como muy preocupado del higiénico, y todo lo que es la capa de valor agregado, que es lo que la gente finalmente necesita o lo que está buscando, no lo están tocando. Entonces vimos que había esa oportunidad, eh,
no nos gustaba mucho el mundo de levantar plata. O sea, para hacer un B2C hay que levantar plata. Eh, Dijimos, bueno, vámonos por un lado, aprovechemos este problema, aprovechemos este cliente que conocemos, que son la gente dentro de los bancos, y es más fácil hacer monetizable o rentable un producto B2B, porque finalmente los tickets son más altos, hay tiempos de cierre mucho más largos, pero tiene sus pros y sus contras. Somos mejores para tecnología que para marketing, así que nos fuimos por el lado donde teníamos más fortalezas que el lado B2C. Así que ahí fue el B2B. Y Ujú, básicamente cómo funciona, eh, nosotros ofrecemos al banco APIs, SDKs y widgets que le permiten al banco poder implementar nuestra tecnología en solo semanas. Un banco, si quiere sacar un programa de ahorro automático donde tú defines una meta, elegís cómo te gustaría ahorrar, no sé, cuando Colo Colo meta un gol, cuando compre un café. Un banco se demora, no sé, 18 meses, 2 años en armar un producto funcional bueno. eh, Nosotros nos logramos 8 semanas. Entonces, finalmente el banco nos contrata porque somos más rápidos, es un producto que ya está súper testeado, tiene toda la parte para el administrador del banco, para el usuario. Entonces, es por practicidad, por costos, por eficiencia, porque tampoco es su core, nos contratan a nosotros. ujú. Y ustedes, me imagino, bueno, mencionaste que para tener una app de cara a los clientes hay que levantar capital. Asumo entonces que ustedes, como no están de cara a los clientes, están de cara a las empresas, no lo hicieron. Levantamos poquito, levantamos $250.000 en total desde que partimos. Partimos hace ya 7 años. Eh, y no hemos tenido que levantar más porque somos rentables, o sea, trabajamos con bancos, contratos de 2, 3 años, con renovación, entonces finalmente te da como un poquito más de capacidad de operar en base a los ingresos que necesitar marketing para traer, no sé, po, 100.000 usuarios. El banco se encarga de que el usuario adopte nuestro producto, nosotros encargamos de hacer el delivery de la tecnología, así que nos fuimos por ese lado más bootstrap, donde tú financias el negocio con tu capital. Siempre sirve tener una inyección inicial, o sea, que para que te podáis dedicar a full time y todo eso, pero ya una vez que estáis con facturación es más manejable, digamos, el crecimiento sin tener que meter inversionistas de afuera. Claro. Tú partiste desde el día cero 100% dedicado. No tenías Sí, otro trabajo así por si acaso, esto lo hacías en las noches, no, era 100% dedicación a Sherpa. sí, con Fer salimos de bomba. eh, Hicimos un par de workshops que nos pidieron los clientes, que nos dieron un poco de gasolina para los primeros meses. De ahí levantamos poquito plata, nos fuimos a Estados Unidos a trabajar, digamos, el producto con el profesor Dan Ariely, que es uno de los principales expertos del mundo en Behavioral Economics. Él está en la Universidad de Duke. Y ahí nos fuimos como un poco a estudiar cómo la gente toma decisiones con respecto a su dinero. Ujú, Porque al final la plata, la inversión, el gasto, todo, tiene una decisión entre el yo del presente, el que quiere disfrutar su plata, tomarse un café, comerse una pizza, comprarse algo, versus el yo del futuro que necesita tener plata para poder jubilarse, para un caso de emergencia. Y esa dicotomía entre el yo de ahora y el yo del futuro es el que finalmente a la gente le cuesta mucho. Entonces nos dedicamos mucho a entender esa toma de decisiones. Ahí llegamos a todo lo que es como el ahorro automático, donde tú defines eventos de tu vida que te permiten transferir plata sin preguntarte. Y es lo que hoy día nos permite que la gente, nuestros usuarios, estén ahorrando hasta un 300% más ujú. con este programa automático versus, oye, deposítale una vez al mes a tu fondo de ahorro. Así que esa ha sido un poco como la vuelta que nos fuimos dando desde entender al usuario final, desarrollar tecnología para los bancos, pero que haga fit para los dos con una propuesta de valor que haga sentido. Claro, y eso es el famoso nudging del cual se habla, o empujoncito sería en español, en el cual como que tú puedes alinear los incentivos de manera correcta como para que la persona haga o realice el comportamiento que tú quieres que haga. Una cosa así. Justamente, o sea, al final, claro, todo el mundo tradicional de ahorro, de inversiones, se basa en que la gente es lo que llaman el Homo economicus, que es un ente racional que cuando va a tomar una decisión evalúa el costo-beneficio. Y es mentira, no tenéis cómo tomar decisiones todo el tiempo en base a costo-beneficio. Entonces, trabajamos mucho en base a sesgos. Lo más típico, un Starbucks.
¿Por qué te ponen un vaso grande, uno mediano y uno chico? Porque nuestro cerebro, digamos, no le gusta los extremos, no le gusta estar como en, en aislado, entonces nos vamos siempre a la opción segura que es el medio. Nadie Mm, calcula si el ML por costo, por plata, hace sentido. Eh, los descuentos, ¿no es cierto? Te ponen el precio antes, el precio ahora, te están anclando. Entonces, todo el mundo del consumo está muy pensado en cómo explotar tus sesgos de comportamiento para que gastes plata. Muy pocos están dedicados a entender el comportamiento humano para aprovechar esos sesgos para tu bienestar. Y nosotros mm, hicimos eso, es finalmente definirte un propósito para que haya un mental accounting, para que tengáis como tu meta súper clara y hay un costo-beneficio. Oye, me compro un café o ahorro para mis vacaciones. No te pregunto si quieres ahorrar, te la saco. Hay una regla muy entretenida que se llama el placer culpable. Analizamos cuáles son tus consumos más frecuentes, en qué comercio, y por ejemplo te decimos, mira, compraste 10 veces en Starbucks, activa la regla para ahorrar 1.000 pesos chilenos cada vez que compres en Starbucks. No te digo que dejes de comprar en Starbucks, te digo, mira, vamos a hacer eso, tú lo configuras y yo automáticamente te saco 1.000 pesos cuando compres. ujú, Ahí viene todo lo entretenido, la gente dice, oye, nunca pensé que iba a ahorrar tanta plata, porque al final el ahorro es una elección, de vuelta a lo que decíamos al principio. Y todos elegimos el bienestar inmediato. Es más rico la pizza que el ahorro al futuro, porque entonces nos encargamos un poco de eso. Trabajamos en pos del yo del futuro y a la gente le encanta, o sea, usan el producto, generan buen feedback y está ayudando a las personas, que un poco es como el, el big objetivo que tiene cualquier emprendedor. claro, y al final las personas ahorran sin siquiera darse cuenta. O sea, quizás ni siquiera se meten mucho a la app, pero después pasan 3 meses y dicen, oye, mira, toda esta plata que tengo, ni siquiera sabía, ya, me puedo dar otro gustito. Quizás van por el 11.º café si ya se toman día al mes. Totalmente. Y ahí pasan cosas entretenidas. ¿Eh? La gente, por ejemplo, gasta. Hemos hecho muchos experimentos, muchos estudios, digamos, con grupos de clientes distintos en otros países, en Chile, en Colombia, en México, en Perú. Y lo que te das cuenta, la gente toma decisiones de si pueden o no gastar en base a cuánta plata hay en la cuenta. Ujú, Y ese número está súper mal, porque al final eh, la gente tiene tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito te acumula una deuda que no veis en tu saldo. Entonces usan la tarjeta, acumulan deuda, entran a la cuenta corriente, hay plata y gastan. Y después llega la tarjeta de crédito y dice, oye, hay que pagar la tarjeta de crédito, tenía esta deuda. Y dices, pero chuta, no tenemos esa plata. Entonces, básicamente lo que hacemos con esta regla, sacarte plata, es que constantemente estemos generando ese efecto de que no hay plata en la cuenta. ujú. Tú pensáis que había 500 lucas, en verdad hay 200. Automáticamente la gente empieza a pensar mejor cómo gasta. Y eso son cosas que uno, cuando parte, no sabe, le ponís el producto a los clientes y empezáis a ver cómo va cambiando el comportamiento, y ahí un poco entra en toda esta lógica del behavioral economics de diseñar entornos que generen mejores decisiones para el yo del futuro. Y cómo podéis mover cositas, los formularios los planteáis de diferentes formas bueno, para lo que dijiste al principio, los nudges, ¿no es Ujú. cierto? Y todo lo que es la arquitectura de decisión. Sí, claro, entretenido. Muy entretenido porque tú piensas que, oye, tu empresa va a ser full matemáticas, programación, desarrollo de software, pero tiene una componente psicológica súper súper importante, súper súper pesada. Hay Totalmente. harto que hacer ahí. ¿Cuál ha sido tu momento más gratificante con la empresa? Ya lleva 9 años dándole, haciendo crecer la empresa, múltiples países. Si tuvieras que elegir uno solo, ¿cuál ha sido el momento más gratificante que has tenido? Ahí diría cuando salimos con el primer cliente. Me Bien, el acuerdo, primer apretón de mano. más que la apretón de mano, cuando el producto, me acuerdo, estábamos ahí, estaba planificado salir con Santander, que fue nuestro primer cliente que cerramos así ya en masivo, fue Santander. Éramos tres en la empresa, éramos Fer y yo y un desarrollador back. Cerramos al segundo banco más grande de México y implementamos el producto. Iba a salir un viernes, estábamos ahí pegadísimos al App Store, y cuando de repente cachamos que estaba el update, salía ahí mis metas y todo el tema, fue como, es como al final te das cuenta que
la idea, el PowerPoint, las presentaciones y todo, cuando se traspasan a algo real, es espectacular. Y esa primera noche tuvimos 6.000 usuarios, sin que el banco hiciera marketing ni nada, sino que actualizaron la app, se metieron al botón. Claro. Eso fue como lo más La sorprendente, como distribución. más... Sí. Y después ya cuando te das cuenta que el equipo empieza a tomar decisiones mejores que las que tú hubieras tomado, y que empieza a funcionar un poco la empresa sin ti. No sé, cuando levantáis una funcionalidad que te gustaría que hagan, llega el product owner con el diseñador, te muestran algo y tú decís, oye, esto está épico, y decís, qué rico que eso sea de mi empresa y no al lado. Eso también es algo muy gratificante. Diría que son como un poco las dos etapas, más de inicio y más de Ujú. operación. Buenísimo, buenísimo. Oye, mencionaste, voy a volver, cuando estabas trabajando recién en tu primer trabajo, que ya había ahí ahorro e inversión. Te quería llevar a eso, como a tus finanzas más personales. ¿Qué cosas haces? ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones, si quieres verlo de esa manera? ¿Cómo se veía en ese tiempo quizás? ¿Qué cosas ibas descubriendo? ¿Qué tipos de instrumentos? ¿Y qué cosas haces hoy en día con eso, con tus inversiones personales? Buena. A ver, yo partí, a ver, como te dije al principio, siempre estuve como medio pegado con el ahorro. De chico ahorraba, trabajaba todos los veranos en la empresa de mi papá, tenía cadena de restaurantes, picando fruta, después atendiendo gente, era tienda de helado, haciendo los helados, atendiendo mesas, después fui jefe local, después abrí las sucursales en el sur de Chile, o sea, hice como todo el crecimiento y siempre ahorré mucha plata. eh, y la primera inversión que hice fue para la crisis subprime. eh, Me acuerdo, fue como ponte que en marzo eh, había juntado $5.000, que era como de los regalos cumpleaños, trabajando todos los veranos, y los metí en UIG, que era un ETF de los bancos. Y dije, mira, a ver, los bancos se fueron a la cresta, compremos esta cuestión. Y esa Ah, fue mi pero primera compraste inversión. marzo 2009, ya después del crash. Sí, sí, marzo 2009. Nada, me fue súper bien, no sé, creció como un 75%. Me acuerdo ahí una anécdota. eh, Salgo de clase, me meto a ver cómo estaba el precio de la acción, yo le había comprado $4, estaba en $75. Dije, como, "Bueno", me forré. Y llamo al gallo del banco. En esa época había que comprar acciones, me acuerdo, pagaba un 1,5% de compra, 1,5% de venta, o 2,5%, pero era carísimo. Carísimo, sí. Y le digo, oye, vende, vende. Me dice, no, Mijael, tranquilo, que la acción se desapalancó. Y ahí me explicó el 1,10, un poco con todo el tema cuando la acción está muy baja, buscan subir el precio, atraer a más inversionistas, todo el tema. Y esa fue mi primera inversión, la vendí, sobre eso empecé como ya a meterme, empecé a comprar siempre como acciones individuales que conocía. Compré Amazon, compré Facebook, compré Netflix, siempre como eligiendo una acción, investigarla bien, investigarla no financiero, nunca ha sido de ratios, cosas muy complejas, pero un poco entender los fundamentales. Eh, y ahí fui comprando, me fue yendo bien. Ahí empecé a trabajar con Alfredo, que te comenté de Bomba Camp. Alfredo, una máquina para inversiones. Y ahí empecé a invertir en startups con Alfredo. Íbamos 95,5%. Alfredo metía el 95% del ticket, yo ese 5%. Así que gracias, Alfredo, ahí por haberme metido en ese En buenos mundo. deals. Sí, tuvimos malas, obviamente. Tuvimos uno que pagó 17 por, eh, que pagó todas las pérdidas. Y también Alfredo me empezó a enseñar a invertir en la bolsa. Un poco el concepto de fíjate un objetivo de ganancia, cuando llegues a eso, vende, si sube que alguien más hace la ganancia, pero un poco ser un poquito más racional, no tan entusiasmado con las inversiones. Cuando algo sube de repente, oye, que ya hay un 50%, está buenísimo, sale, no seas tan goloso. Y después de eso seguí invirtiendo, me metí en cripto, Bitcoin, Ethereum, y hoy día mi portafolio, bueno, las acciones, estoy hoy día metido como en seis acciones nomás, seis acciones y unos tres ETF, como que quedé con un portafolio bien chiquitito.
eh, Bitcoin Maximalist, mi señora me reta. Eh, y nada, y también en startups. Estas son como mis tres como grandes categorías: cripto, acciones o bolsa, digamos, gringa, y startups. Ujú. ¿Cómo es la mecánica para invertir en una startup? ¿Se puede así uno como ciudadano de pie ir y invertir en una startup? ¿Cómo recomendarías tú? Quizá hay un monto mínimo en el cual uno tiene que pensar o ponerse como objetivo. ¿Cómo de 0 a 1, cómo lo harías? A ver, esto no soy profesional en inversiones en startups, o sea, esto es como más mi experiencia como Ángel. A ver, hoy día, no sé, pues hay empresas como Brota que lo han hecho muy fácil. O sea, hoy día cualquier persona puede invertir, no sé, pedirán un mínimo de 500 lucas, pero como todo lo que es el due diligence, como toda la pega de filtrar las startups, la hacen súper bien, se dedican a eso. Todo lo legal está súper trabajado, como que para alguien que quiere entrar y experimentar y un poco entender este mundo, yo creo que es una muy buena forma. Después hay, no sé, pues hay la Platanos Ventures, que es ya, por lo general, quizás invitan a inversionistas que ya tengan un poco de experiencia y ahí llegáis a otro tipo de deals, quizás que están un poquito más en etapa temprana, con más riesgo. Pero siempre hay amigos que están con una idea, que necesitan plata y que uno puede meterse. Yo creo que si alguien quiere entrar a invertir en startups, estar cerca del fundador, conocerlo. Yo creo que el equipo es lo más importante. Podéis estar metido, podéis entender, podéis como un poco, no solo poner plata y ver qué pasa, sino que poner plata y meterte y aprender para que después podáis convertirlo en una estrategia de inversión más desarrollada, es una buena forma. Pero igual, o sea, Latinoamérica es riesgoso, hay pocos exits, entonces el mundo startup es más riesgoso de lo que uno piensa. Siempre uno ve como los grandes éxitos que levantaron 40 millones de dólares, pero todos los que han fracasado, que no pudieron llegar ni siquiera a una ronda, son muchos más. Entonces yo creo que eso, partir con alguien cercano y como no molestar. Sí, es riesgoso y también es ilíquido. O sea, tienes que saber que puede estar ahí amarrada a la plata por 5 o 10 años más perfectamente Totalmente. y no vas a poder, o sea, a menos que vayas, no sé, a un mercado secundario, tratar de venderle tu participación a otra persona que justo quiera entrar y cómo se valoriza eso es complejo. O sea, yo diría que Sí. es 10 veces más difícil que tratar de vender un departamento, no sé, por decirte algo. Sin duda, o sea, Latinoamérica es muy poco líquido, hay muy pocos exits, hay muy pocas adquisiciones. Eh, Razones hay muchas, pero hay poco, entonces, claro, hay que tener paciencia y quizás una plata que, quizás los primeros tickets pensar en aprender, más que enfocarte. Ujú. Después ya será otra estrategia. Seguro, seguro que sí. Oye, tú, bueno, obviamente como emprendedor, empresario, tienes una gran apuesta que es la empresa que tú mismo, que es tu empresa en el fondo. Eh, ¿cómo valorizas eso? Si es que haces, no sé, si haces algún tipo de seguimiento de tu patrimonio, lo vas valorizando por múltiplos, contratas a una empresa, no sé, externa que trate de decirte más o menos cuánto vale la empresa y por defecto tu participación, o es algo que no te interesa saber y es básicamente estás viendo que los flujos lleguen, que hayan utilidades y eso se va reinvirtiendo. Buena pregunta, a ver, yo creo que va a depender del tipo startup. Eh, si hay una startup que está metida en el mundo del venture capital, o sea, que levantaste plata de institucionales, eh, esa métrica es importante. Finalmente los fondos institucionales están buscando que estés, ojalá cada 18 meses levantando una ronda, eh, y poder valorizar la empresa más para que eventualmente ellos puedan hacer un exit y todo eso. Nosotros como nos fuimos por el lado bootstrap, o sea, no dependemos de inversionistas externos, la verdad que cuánto cuesta la empresa no es una variable tan importante. Lo que nos importa más obviamente es cuando estamos facturando, eh, los deals que tenemos, el pipeline y todo eso. Eh, el precio se vuelve importante
cuando están estos eventos, digamos, o de lanzamiento o cuando queréis vender la empresa. Ujú. Y ahí obviamente hay benchmarks, hay industria, no sé, el fintech, SaaS, B2B se valoriza en estos múltiplos, un poco ahí tomando esa referencia. Y ya el momento de los cubos, cuando ya tenéis que valorizarla, obviamente ya hay que buscar una empresa que te tome que te valorice con algún mecanismo más estándar. Puede ser NBS venta, NBS EBITDA, y ahí va cambiando dependiendo de cada uno. ¿Y nunca te han llegado, nunca te han tratado de comprar? ¿Nunca has llegado a un banco y en vez de decirte, oye, en vez de pagarte tanto por hacerme el producto, ¿por qué no compro tu empresa y te integras te integras al equipo? Nos pasó. Eh, Nos pasó cuando partimos. Ahí estábamos haciendo con un banco, estábamos haciendo un due diligence eh, para implementar nuestro producto. Éramos tres cabros chicos, así que no había poco riesgo, digamos, en la decisión. Y también estábamos levantando plata. Ya como un poco cuando partimos pensábamos que el camino era levantar plata. Y, y ahí tiempo después me junté con el gerente de innovación de ese banco. Ya había salido el banco y me dijo, mira, en verdad, si due diligence era para comprarlo. Eh, Eran tres cabros chicos con tecnología para que le vamos a pagar una facturación mensual si podemos comprarlo. Y yo creo que igual lo hubiéramos dicho que no. O sea, era el primer cliente, no había para qué. Eh, y después de eso, obviamente, nos han llegado contactos, gente que está como viendo, pero nada que nos llame la atención para salir. Ya, o sea, no es el camino de ustedes, al menos por ahora, vender. O sea, quieren seguir ustedes al mando y de manera independiente. Claro, igual, a ver, como buen emprendedor, si el precio es correcto, siempre vendí. O sea, la variable es precio más que otra cosa. Pero sí, de momento estamos contentos, lo pasamos súper bien. eh, Estamos haciendo buen progreso interno, así que de momento estamos all in. Buenísimo, tremenda historia de éxito. Hoy quería, como para ir cerrando, conocer más como tus motivaciones, tus objetivos, como Mijael en realidad, no tanto obviamente como Sherpa, sino que qué cosas te llevan a ti, qué cosas te levantan por la mañana como para poder seguir dándole como emprendedor. Yo sé que tiene altos y bajos ese mundo. ¿Qué te lleva a levantarte por la mañana y seguir en el fondo creciendo o quizás consolidándose, abriendo nuevas geografías? ¿Cómo se ve eso? Uy, es difícil la pregunta. Ay, yo creo que cuando uno tiene hijos, yo tengo dos niñitas, eh, como que te cambian todas las prioridades. O sea, te das cuenta que, no sé, a lo menos para mí, no puedo hablar por otros. eh, Pasar hasta las 8 o 10 de la noche en la oficina eh, no es viable. O sea, yo prefiero quizás crecer un poco más lento, ganar menos plata, con tal de poder estar con mis hijos. O sea, yo trabajo en la casa, sé que la empresa podría ser distinta si estuviéramos trabajando todos en la oficina, pero mis empleados lo valoran. Yo almuerzo todos los días con mis niñas, de repente las voy a buscar al jardín, voy con ellas a la plaza. Sé que, o sea, finalmente el tiempo con la familia creo que es súper valioso. Y eso, yo creo que todos los papás lo van a decir, pero al final es como, ¿qué te motiva? Poder estar con tu hijo, disfrutarlo. No es forrarte a los 60 y ahí disfrutar la vida, sino que es como el día a día lo podéis disfrutar y, y claro, y equilibrado con tu empresa. O sea, la empresa obviamente tenemos ambiciones. eh, Siempre estoy pensando en a ver, los próximos 5 años, cómo se pueden ver mi rol, la compañía, y siempre tiene que ver con un equilibrio igual familiar y laboral. Hay gente que dice que el equilibrio no existe, o sea, hay de todo. Para mí, el compartir con la familia y que cuando me conecto trabajo a full, concentrado, por un lado, y después me desconecto y estoy con mi familia, ese es el ideal. Cuesta hacerlo, obviamente hay días que llegáis esta tarde, que no podéis verla, no sé, a mí me toca viajar mucho, entonces tengo una regla, viajo los lunes o los martes y estoy de vuelta el viernes en la noche, para el Mm. fin de semana sagrado con la familia. Entonces, para mí eso es como la ambición profesional,
pero siempre con el componente familiar. Podía ser 100 empresas, pero familia no podía ser 100. Ujú. Entonces, para mí, esa es como un poco las cosas que me cambió cuando tuve niña. Quizás antes te hubiera dicho otra cosa. Eh, sí, Especialmente en esa edad que después no se repite, o sea, tienes que estar ahí en esas edades tempranas que son tan como, ricas, gratificantes, poder estar ahí en el día a día. 100%. O sea, claro, los niños después de los 10 12 años ya no te pescan. Entonces hay que aprovecharlo mientras son chicos y querís todo para ellos. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Mijael, ¿hay algo que no te haya preguntado y que te gustaría quizás dejar a los que a los que nos están escuchando? ¿Alguna solicitud, alguna lección final que nos quieras contar? No, o sea, yo creo que, bueno, la temática obviamente del podcast de todo lo que son inversiones y eso, eh, bueno, el podcast que ha grabado, hoy día estamos justo que estamos grabándolo el Cyber Monday en Chile. Claro, al final el mundo está muy bien diseñado para que gastemos plata Ujú, y muy poco diseñado para que guardemos, para que ahorremos, para que invirtamos. Yo creo que al final eh, hay que ver cómo uno crea sus propios mecanismos para evitar la tentación y construir un poco de patrimonio. O sea, yo creo que al final a la gente se le olvida lo importante que es eso. eh, y, y no sé, no hice por la moda. De repente, en verdad, partir con algo que entendáis bien, que le creáis. O sea, vámonos a Bitcoin. O sea, yo no sé, llevo 7 años estudiando Bitcoin eh, a full y claro, ay, me queda muchísimo por aprender, pero al final cuando entendí un fundamento, estáis tan convencido de algo que puede que le vaya muy bien. Entonces yo creo que ahí es importante que la gente eh, no se gaste toda su plata y que piense en cómo construir patrimonio. Eh, Eso, yo creo que eso es como un poco lo que logro concentrar de todo esto que hemos hablado los últimos 40 y tantos minutos. ujú. Es un poquito eso, el pensar en yo el futuro y, y no caer en la tentación del gastar. Claro, y es muy, como dices tú, como que está todo diseñado para que gastes. Total, Y tú estás del otro lado tratando de hacer los mecanismos para que haya ahorro y luego, obviamente, dar el paso hacia la inversión. total, así es. Bueno, Mijael Feldman, un gusto. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Chau, chau.